Gracias a Dios por esta bendición de tener su palabra, de que su palabra se explica así sola, que no necesita intérpretes, que no necesita manipulaciones, que es por sí sola palabra viva, y eso nos alegra, eso nos llena de gusto, de satisfacción. Muchas de las corrientes ideológicas, teológicas, torcidas, se dan por no venir a la Biblia, sino por tomar agua embotellada, digo yo, ir a leer el libro del tal fulano cuando deberíamos devolvernos a la Biblia. Muchas de esas doctrinas torcidas están basadas en cuestiones muy humanas, muy propias de personas que han buscado figurar en la historia. Yo tengo la seguridad de que estos 66 libros son desde principio hasta el fin inspirados por Dios. Ahí han surgido muchos profetas, gente que alega tener revelaciones. Una Elena White que dicen ser profetiza y trastorna el texto bíblico y hace una mezcolanza del Antiguo con el Nuevo Testamento. Quiero decirles, hermanos, que el Antiguo Testamento fue el pacto de Dios con Israel, el pacto de Dios con la nación hebrea. Y en ese pacto, mis hermanos, encontramos tan solo la sombra, tan solo la apariencia de lo real, de lo verdadero. Y mucha gente se dedica a predicar el Antiguo Testamento aplicándolo a nuestros días de forma torcida y equívoca. Les recuerdo, el Antiguo Testamento es tan solo la sombra, tan solo la imagen, la apariencia de lo que vendría. De tal manera que el descanso sabático, mis hermanos, era tan solo la representación del descanso que nosotros tuvimos en Cristo cuando descansamos de nuestras obras muertas. Descansamos de hacer para salvarnos. De ahí, mis hermanos, que todas las religiones son un esfuerzo del hombre por hacer, por alcanzar el beneplácito de Dios. Pero salvación es Cristo Jesús alcanzando al hombre. Y eso es distinto. Cuando el Evangelio toma reglamentos y sistemas y métodos e imposiciones y los aplica como ley rigurosa dentro de su sistema, entonces se convierte en religión también. Y tenemos una religión más, que es la religión evangélica. Yo le digo, ninguna religión salva. Cristo Jesús nos salvó en la cruz del Calvario. Y por eso, mis hermanos, nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Que todo lo que predicamos nos lleve a encontrarnos con Cristo Jesús. Cualquier otro mensaje ya no es el Evangelio de Cristo. La solución al gran conflicto humano es Cristo. La historia humana es la triste historia del hombre tratando de ser feliz con algo que no sea Dios. Esa es la historia de la humanidad. Busca ser feliz haciendo a un lado a Cristo. El Evangelio, mis hermanos, es volvernos a Cristo. Cristo Jesús, la esperanza de la humanidad. Nuestro saludo a las radios y medios que nos bendicen, permitiéndonos llegar a lugares donde personalmente no podemos. Faro Estéreo en 105.9, Radio Maranata en www.stereomaranata.listentumyshow.com, Radio Visión en Santa Catarina Mita 106.9, Radio Dios de Pacto en www.diosdepacto.net, Radio Visión 101.1 FM en San Pedro Sula, Honduras, Radio Manantial de Vida en el 89.3 del FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A nuestra audiencia de YouTube, que el Señor les bendiga. A los hermanos del canal El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, nuestro saludo y gratitud. Y al canal cristiano Puro Evangelio de Jesús, que el Señor bendiga sus administradores. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor?
Tú eres el Verbo que se hizo carne, y cuando venimos a tu palabra, se cumple la palabra que dice no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, Señor, tomamos esta palabra y pedimos que nos sustentes, que tengas en consideración, Señor, nuestra necesidad de ti, pero que ignores también, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros hierros, nuestra imperfección humana, Señor. Que nos veas con compasión, Señor, y nos des en tu palabra el alivio que necesitan nuestros corazones, Señor. Hoy subyugo, Señor, todo pensamiento humano, propio, personal mío, al señorío de Cristo, y ruego, Señor, que seas tú quien hables por medio de tu Espíritu. Dulcifica mis palabras, Señor, para que éstas hallen cabida en el corazón quisquilloso del hombre, y que al penetrar, Señor, en su corazón, lleve fruto abundante de vida eterna para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo suplico, mi Dios. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 1, los versículos 19 al 21. Yo les decía a mis hermanos, el Antiguo Testamento se viene predicando y haciendo aplicaciones a la iglesia en nuestros días, cual si estuviéramos en el pasado, en el Antiguo Testamento, tergiversando el texto bíblico para hacernos creer que este evangelio es material, es humano, es económico, es carnal, cuando en realidad a nosotros nos tocó algo mejor. A nosotros nos tocó el aspecto espiritual, la bendición, mis hermanos, de conocer a Cristo glorificado. Cuando al pueblo de Israel se le hablaba de una tierra prometida, de una Canaán a donde ir a vivir, se hablaba de territorio, se hablaba de tierra. Cuando a nosotros se nos habla de una Canaán prometida, se nos habla de la patria celestial. Y mis hermanos, al ser humano acostumbrado a esta vida, al ser humano que ama este suelo, mis hermanos, le resulta difícil creer en un evangelio que tiene implicancias espirituales y eternas cuando sus ojos están puestos en las cosas de aquí abajo. El apóstol Pablo bien decía: fijad vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Ahí debe estar nuestro corazón, hermanos, no en las cosas de este suelo. Y decía, mis hermanos, se han tergiversado los textos de tal manera que aporten a sus intereses económicos y materiales. El domingo pasado compartía con ustedes el capítulo 11 de Hebreos y les decía, mis hermanos, la fe tiene como objetivo, como finalidad, hallar buen testimonio delante de Dios. La gente habla de una fe que les ayuda para comprar un carro, para realizar un negocio, para comprar una casa, para triunfar en la vida, para alcanzar un éxito secular. Y ellos piensan que eso es la fe. Confiéselo, dice, confiéselo como si fuera. Y empiezan a declarar y a confesar cosas creyendo que van a suceder, pero no es una fe que honre a Dios, no es una fe que glorifique a Dios. El objetivo de la fe, mis hermanos, el propósito de la fe es hallar buen testimonio delante de Dios. Y leemos todo el capítulo 11 de Hebreos y dice, el fulano hizo esto o aquello y consiguió hallar buen testimonio delante de Dios mediante la fe. Pero en esa misma forma, mis hermanos, se han trastornado, se ha tergiversado el texto bíblico para enfocarlo en cosas materiales, en lo de aquí de esta tierra. La verdadera fe, mis hermanos, no es aquella que te lleva a conseguir grandes éxitos económicos. La verdadera fe es aquella que aún en la peor de las miserias, en la peor de las pobrezas, puedes decir como Job, aún si Jehová me matara, en Él seguiré confiando. Esa es la fe que glorifica a Dios y la fe que nos lleva a alcanzar buen testimonio delante de Dios. Esta porción, mis hermanos, habla de la misión de los 12 espías. Cuando el pueblo de Israel iba rumbo a su Canaán prometida, a lo que hoy es el territorio israelí, mis hermanos, antes de entrar, estaban a un par de semanas de llegar
Se comisionan a 12 espías, 12 hombres valientes que fueran e incursionaran en la tierra y trajeran noticias de cómo era, de qué forma estaban resguardadas las ciudades, si habían soldados o cómo era aquello a lo que se iban a enfrentar. Y Dios los manda a conquistar esa tierra. Y dice la Escritura que aquellos hombres entraron en aquel territorio. Y de los 12 hombres, tan solo 2 valientes hubo. 10 se acobardaron porque vieron que los hombres de aquella tierra eran gigantes. Así como ellos eran gigantes, dice la Escritura que gigantes eran los gajos de uvas, las granadas, los bananos, las frutas que había en aquel territorio. Era una tierra, imagino yo comparar al molonga con el resto del país, ¿verdad? Que hay zanahorias de este porte. Y dice la Escritura que 10 se acobardaron y dijeron: no vayamos ahí. Jehová nos sacó de Egipto para que vengamos a morir en manos de estos gigantes. Pero 2 de ellos tuvieron valor, Josué y Caleb. Y dice el versículo 19, narrando la historia: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y mis hermanos, se hallan frente a aquel territorio desconocido, frente a gigantes, frente a una situación nunca conocida por ellos. Y la promesa era que el Señor les daba esta tierra, que el Señor los manda a poseer esta tierra. Y les decía, estos textos se han tergiversado al punto que mucha gente dice: este terreno, dice, se van a un lote de terreno y caminan sobre él, y dice: todo lo que pise la planta de mi pie será mío, dice. Y andan haciendo reclamaciones a Dios de algo que Dios no les ha dado. Porque esta palabra, mis hermanos, era para el pueblo de Israel, pero nosotros vivimos un tiempo mejor, en donde las cosas materiales son sin importancia, por cuanto a nosotros se nos ha ofrecido algo mejor, lo espiritual. Y les decía, muchos se agarran y se van a una tienda de carros, de instrumentos, de aparatos, y les ponen la mano encima y reclaman: Señor, esto es mío, esto es mío. El Señor nos ha dado esta tierra. Vamos a conquistar Guatemala para Cristo. Mis hermanos, triste su caso. Yo tengo que darles malas noticias. A usted que tiene su mirada puesta en las cosas de esta tierra, tengo que darle malas noticias. El evangelio no es comida ni bebida. El evangelio, mis hermanos, no son casas, no son carros, no son sueldos, no es sacarse el billete, el número gordo de la lotería, mis hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación es la palabra que usted tiene que entender. ¿Salvación de qué? ¿Salvos de qué? De la condenación eterna, salvos del infierno, salvos de nuestra humanidad pecaminosa. Necesito contarle, mis hermanos, que el más grande problema de la humanidad se llama pecado. Que uno nace, mis hermanos, con la genética pecaminosa. Que yo no soy pecador porque pequé. Al revés, yo pequé porque soy pecador, nací pecador. De tal manera que cuando Dios quiso enviar a su Hijo al mundo en santidad, no usó el esperma del hombre, sino que fecundó el óvulo de la mujer para que en el esperma no fuera el pecado y Jesús naciera sin pecado. Pero de ahí todos los que hemos nacido de mujer nacemos con pecado, nacemos pecadores. Y la solución, mis hermanos, al problema del pecado se llama Cristo Jesús. ¿Qué necesito yo para que Cristo Jesús
sea una realidad en mi vida, obrando salvación. Primero necesito reconocer que soy pecador. Si algo le cuesta al ser humano es reconocer que es pecador. No, si yo no le hago mal a nadie, si yo no puedo hacerle bien a la gente, tampoco le hago mal. Tendré mis errores, pero malo, así tan malo no soy. Yo no tomo, no fumo, yo no he matado a nadie. Eso es lo que al ser humano le cuesta entender. Y hay otros que, mis hermanos, entienden que son pecadores, pero quieren comprar su salvación. Hacen a un lado a Cristo Jesús y sacan un par de billetes. Aquí traje unos diezmos, dice. Ahí mandé una ofrendita para la iglesia. Una ofrendita del dinero que me robé, de la estafa que hice, para ser cómplice a Dios de mi pecado y así a Dios no me castigue tan severamente, porque cuando Dios quiera castigarme le voy a decir, pero también te unté la mano. Esa es la lógica de los que quieren comprar su salvación, pero el camino es Cristo Jesús. Y para venir a Cristo Jesús, les decía, lo primero es reconocer que soy pecador. Lo segundo es estar arrepentido de mis pecados. Y como tercer paso viene lo que la Biblia llama conversión. Solo cuando uno está arrepentido de sus pecados puede convertirse. ¿Qué es el arrepentimiento, mis hermanos? Arrepentido es aquel que aborrece su pecado. Aquel que se aborrece a sí mismo y dice, soy una vil porquería porque le he fallado a Dios, porque he pecado, porque he violentado los principios de Dios. Se aborrece tanto que desea nacer de nuevo. Y el Señor hace ese milagro. La sangre de Cristo tiene ese poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, mis hermanos, este texto que comparto con ustedes hoy dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Por eso, mis hermanos, este texto yo quiero que usted lo entienda, porque habla de cosas espirituales para nosotros hoy. Ejemplo claro lo tenemos en Asaf. Asaf era un levita. De las 12 tribus de Israel, los hijos de Leví no recibieron herencia. A las 11 tribus les dieron parte del terreno de Israel, pero a la tribu de Leví no le dieron nada. A los levitas les dijeron, ustedes van a servir en el templo. Ustedes van a servir en el templo. Y este Asaf era un levita, que en uno de los salmos escribe y dice que él se angustió, se enojó, se turbó en su corazón y le reclamó a Dios, ¿por qué los malos tenían casas, carros, sueldos, ganado, y yo no tengo nada, y yo estoy pobre? Y en ese mismo salmo Asaf dice, tan necio era yo, dice. Yo era como el mulo silvestre, sin entendimiento, dice. Y más adelante en ese salmo dice, el haber entendido, mi porción, dice, mi herencia, la parte que a mí me tocó, mi porción es Jehová, dice. A nosotros, mis hermanos, la porción que nos tocó es tener a Cristo viviendo por la fe en nuestros corazones. A nosotros, mis hermanos, la herencia que nos tocó es Cristo Jesús morando por la fe en nuestros corazones. Cuenta la historia que en la antigüedad el Espíritu Santo de Dios visitaba a los hombres. De tal manera que hay un Sansón que de la noche a la mañana recibe poder, unción del Espíritu y se echa una puerta de bronce de no sé cuántos kilos a Cucucha y la va a dejar trabada en unos cerros por allá. Pero luego lo vemos, le arrancaron los ojos, prisionero, moviendo una rueda de molino y mis hermanos sin fuerzas. Y él ora a Dios y el Espíritu Santo de Dios viene otra vez por un momento y derriba los muros de aquel edificio. Pero el Espíritu venía y se iba.
Moisés iba al tabernáculo y ahí se encontraba con la presencia de Jehová. Pero mis hermanos, en esta época bendita que nos tocó vivir, el Señor Jesús nos dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en esta época venturosa que nos tocó vivir, mis hermanos, podemos con el apóstol Pablo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta es la herencia que nos ha tocado, mis hermanos. La herencia que nos ha tocado es Cristo. Aprópiese de Cristo. Que Él no sea parte de su vida, que Él no sea la parte más importante de su vida, que Él sea su vida entera. Y cuando este texto, mis hermanos, lo leo, entiendo que el llamado, mis hermanos, es para que el Señor habite por la fe en nuestros corazones. Esta tierra, mis hermanos, este polvo del cual está conformado el hijo de don Rufino, es tierra de Jehová. Esta es la herencia que me ha tocado, dijo Asaf. Jehová es mi porción y mi suerte, porque aquellos tiraron suertes para repartirse la tierra, pero cuando se tiró la suerte, cuando se tiraron los dados, cuando se tiró la moneda, a los levitas les tocó Jehová. Les tocó quedarse con Dios. Quédese usted con Cristo. Existe una herencia de gracia que nosotros debemos tener la valentía de conquistar para llegar a ser posesión nuestra. A veces hablamos de grandes hombres, de grandes mujeres de Dios y decimos: ¿cómo hubiera querido yo llegar a ser como el fulano? Que Dios me usara como al mengano. Y la Escritura dice: toma posesión de lo que es tuyo. Aprópiese de Cristo. Él es poder, Él es autoridad. A Él están sujetas todas las cosas. Tener a Cristo, mis hermanos, tener a Cristo. Por ahí resulta ese asunto de los dones espirituales, ¿verdad? Los dones del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, los dones que son del Espíritu, en el momento que el Espíritu quiere, como Él quiere y con quien Él quiere, se manifiestan. De tal manera que si usted es cristiano, nacido de nuevo, el Espíritu Santo, Dios mora en usted, vaya usted y ore por un enfermo, y si el Señor quiere, lo va a sanar. Hay gente que comete el gravísimo error de que cuando Dios los usa para sanar a alguien, después dicen: yo tengo el don de sanidad. Usted, bueno, pues si tiene el don de sanidad, váyase a meterse al San Juan de Dios a orar por todos los enfermos que hay. Pero yo le digo, no es así. Los dones son del Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, todas las maravillas del Espíritu Santo de Dios pueden llevarse a cabo a través de usted, cuando usted se disponga a ser usado por Dios. Cuando usted haga lo que este texto dice, tome la herencia de gracia que el Señor nos ha dejado, y esa herencia de gracia es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Todo lo que un creyente haya conseguido, pueden conseguirlo los demás. No es que haya personas súper espirituales, más unos que otros. Todo lo que un creyente ha conseguido lo pueden conseguir los demás. Tome posesión, aprópiese de Cristo. Entienda que ya no es usted, es Él en nosotros. Debemos ser valientes en la fe, fervientes en amor y fecundos en el trabajo del Señor. Nada puede impedirnos estas cosas. Nadie puede impedirnos que seamos hombres y mujeres de fe, llenos de amor, productivos en la obra del Señor. Nadie puede impedírnoslo, porque esa es nuestra herencia. Mas para eso, mis hermanos, es necesario, como decía el texto, subir y tomar posesión de lo que es nuestro. ¿Cómo así subir? Para subir a la presencia de Dios hay que bajar. El camino más recto al cielo no es para arriba, es para abajo. Humíllese a los pies del Señor y dígale: aquí está mi vida.
soy tuyo, Señor. Haz lo que quieras hacer con tu siervo. Y cuando el Señor se lo indique, sea obediente. La más dulce experiencia y la gracia más preciosa son para nosotros. Los momentos más dulces y espirituales que algún ser humano pueda vivir son para nosotros, son nuestra herencia, mis hermanos. Tanto como para cualquiera de nosotros, como lo haya sido para los grandes hombres de la fe en el pasado. Me atrevo a decirles, mis hermanos, si con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros si tan solo nosotros nos ponemos en sus manos. Se lo permitimos a Él. Nuestro Dios nos ha dado esas maravillas, esas riquezas, esa herencia de gracia, de amor y de fe. Y nadie podrá arrebatarnos ese derecho. Pueden estarlo a uno sacando de la iglesia, con chifletas, con indirectas. Pero a donde quiera que vayamos, el Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros. Es que Él es nuestra herencia. La iglesia, el templo de Dios somos nosotros. Y esa es la bendición más grande que podemos tener. Nadie puede arrebatarnos a Cristo. Pueden quitarnos todo. Quedarse con todo. Que si tengo a Cristo no he perdido nada. Subamos entonces, mis hermanos, y poseamos lo que es nuestro. Tomemos lo que el Señor nos ha dado. El mundo está delante de nosotros y el mundo debe saber que no estamos solos. El mundo debe ver en nosotros la gloria de Dios. Este mundo debe ser arrebatado de las garras del maligno. No estoy hablando, mis hermanos, de comprar terrenos, de comprar casas, de hacer edificios, construir nuevos templos. Hablo, mis hermanos, de que la presencia de Dios llene la tierra. ¿O no dice así la Escritura? Y la tierra se llenará, la casa de Dios se llenará, dice. De la presencia, de la gloria de Dios se llenará, dice. Dios nos ha puesto para que seamos luz en este mundo. Y a donde quiera que vayamos, llevemos luz. Esa es nuestra herencia, ser portadores de la gloria de Dios. No debe existir pueblo ni lugar a donde los cristianos no lleguemos a hacer la diferencia. Delante de nuestras casas, ahí donde nosotros vivimos, a nuestro alrededor, donde trabajamos, a donde quiera que vamos, ahí hay pobres, ahí hay necesitados. No hay razón para que permanezcamos inactivos en el reino de Dios. Es tiempo de ir y socorrerles con la luz del Evangelio, mostrarles que el camino, la vida y verdad es Cristo Jesús. Este mensaje, mis hermanos, es un reto. Es un reto para cada cristiano a marcar la diferencia. El mandato fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato fue ir y predicar este Evangelio. Si alguno les cree, este será salvo. Póngase usted el reto de ganar un alma para Cristo en lo que falta de este año. Si aquí vemos que unas 15 personas, para el fin de año deberían de haber 30. Propóngase usted marcar esa diferencia. Esa es la herencia que nos ha tocado. Tengamos valor y vayamos adelante, porque así ganaremos para Jesús las moradas sombrías de los corazones endurecidos. Imagínense, esos corazones negros endurecidos por el pecado podrían ser la morada de Cristo si nosotros nos prestamos para que el Señor se glorifique a través de nosotros, llevando las buenas nuevas de salvación. No dejemos morir a nadie en la calle por no tener bastante fe en Jesús y en su Evangelio. Solo porque no hemos tenido la fe y el valor para subir y poseer nuestra herencia, mis hermanos. No hay lugar, por tenebroso que sea, ni persona tan desgraciada que no sea capaz de alcanzar el poder y la gracia de Dios cuando nosotros, sus herederos, nos prestamos
para hacer su obra. Que el Señor arranque de nosotros toda cobardía y seamos los Caleb, los Josué de este tiempo, y por fe marchemos a la conquista, porque la herencia que nos espera es superior. La herencia que nos espera no es plata ni oro, ni suelo en esta tierra, sino una gloria superior después de la muerte. Padre Dios, gracias por esta porción de la Escritura. Gracias, Señor, porque nos ha tocado a nosotros una herencia mejor. Y queremos decirte, Señor, que traemos a tu altar toda cobardía, toda inutilidad. Que traemos a tu altar, Señor, toda nuestra debilidad humana para que tú la trueques por valor y determinación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Fortalécenos, Señor. Danos valor, danos de nuevo. Pon tú las palabras, Señor, para que vayamos a hablarle a otros de esta bendición maravillosa que hemos encontrado en ti, precioso Jesús. Levanta, Señor, de este puñado de hijos tuyos un batallón valiente para ir y tomar, para ir y conquistar esa herencia que nos has dado, Señor. Y esa herencia, mi Señor, no la esperamos en este suelo. Esa herencia, mi Señor, eres tú mismo. Es a ti que queremos verte, Señor. Y queremos verte glorificado en los corazones de aquellos que ahora andan perdidos. Queremos verte glorificado, Señor, obrando sanidad en los que están enfermos. Queremos verte glorificado, Señor, obrando maravillas en medio de tu pueblo. Queremos verte glorificado, Señor. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra dicha y nuestro gozo. Ver tu gloria, Jesús precioso. A ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.